Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este taller. Voy a exponerles este tema, la gestión y uso del agua en los Andes en un contexto del cambio climático. Me habían pedido que lo haga a nivel de Latinoamérica, pero nosotros como Condesa solo trabajamos a nivel de los Andes, entonces es mejor comentarles lo que hacemos y centrarnos a esta región. Antes de empezar, quería contarles que Condesan es una ONG que trabaja en lo que es investigación en recursos naturales. Su ámbito de acción, vuelvo a decirlo, es toda la región andina. Trabaja temas de biodiversidad, temas de medio de vida y un tema relacionado al agua que le llamamos cuencas andinas, que relaciona agua y suelo. Antes de empezar esta exposición, también quería comentarles que Condesan tiene una plataforma de comunicación en la cual nosotros tratamos de reducir ese trecho que hay entre la investigación y la comunicación, para ver cómo podemos comunicar mejor la investigación que se viene realizando. Antes de empezar a la exposición, yo quería contarles dos cositas. El 2011, más o menos, no me acuerdo del mes, mi memoria para fechas es muy mala, un periodista alemán vino a hacer un reportaje sobre el cambio climático y el impacto en la región andina y documentó muy bien todo el proceso de glaciación de los glaciares, todo el proceso del crecimiento urbano y el riesgo que se genera para lo que es el acceso al agua, a esta creciente demanda. Un artículo bien investigado, bien sustentado, que llegó a manos de algún periodista que le interesa generar primicias. Entonces lo que sacó en el reportaje fue y dijo lo siguiente: el cambio climático está afectando, está derritiendo todos los glaciares de la Cordillera Blanca, por lo tanto Lima se va a quedar sin agua, ¿no? Y el impacto que tiene eso es muy fuerte, pero la verdad que tiene eso está muy lejos, porque la Cordillera de los Andes está a 6 o 7 cuencas al norte de Lima y no tiene ninguna relación con las fuentes de agua de Lima. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros en nuestro trabajo siempre estamos en relación con las comunidades en las partes altas, en los lugares donde se produce el agua, en el Perú, en la costa. Y bueno, y a partir de las informaciones diversas, de diversos sitios, desde trabajos de ONGs que trabajan en desarrollo, desde los municipios, desde el mismo periodismo, desde la televisión, la gente se ha enterado que hay un problema de cambio climático, ¿no es cierto? Y se ha enterado también que va a haber los problemas del agua, que va a haber las guerras del agua, y entonces ellos están tomando la siguiente posición. Por ejemplo, en la parte alta de Lima, de donde viene el agua para toda la ciudad de Lima, la gente lo que dice: hemos dejado correr ya muchos años el agua desde nuestro territorio hacia abajo, ahora nos toca aprovechar nosotros el agua, ¿no es cierto? Y que Lima vea cómo consigue su agua. Entonces, a lo que quiero ir que de repente una buena comunicación o una mala comunicación puede distorsionar una realidad, generando conflictos o generando posibles especulaciones. Con eso quiero empezar un poco en base a eso, yo me preguntaba ¿qué hablo en relación al agua y el cambio climático a nuestros colegas, a nuestros amigos periodistas? Yo tenía la intención de repente de hablarles de todo lo dramático que puede ser el cambio climático frente a los glaciares, o hablarles de un problema mucho más estructural que vivimos, que está relacionado al agua y donde el cambio climático es un problema adicional a este problema que venimos viviendo. Entonces he preferido hacer la segunda parte y de eso es que les voy a hablar en este momento. Quiero contarles algunas condiciones relevantes de los Andes, ¿no? Eso es una figura que representa los Andes. Tenemos nevados,
tenemos punas o praderas o páramos, tenemos lagunas, tenemos muchos pajonales y más abajo tenemos bosques, tenemos ciudades, tenemos gente, tenemos el territorio utilizado por la gente. Es un territorio muy diverso en todos los sentidos de la palabra. Y cuando digo diverso quiero poner dos ejemplos. Primero, tenemos las montañas más altas de la región y del mundo prácticamente, pero con gente viviendo en estas montañas, ¿no es cierto? Casi 100 millones de personas que viven en los Andes. Pero tenemos condiciones extremadamente variables de clima, ¿no? Y de topografía, y de gente, y de culturas, y de todo. Los Andes, los investigadores dicen que los Andes prácticamente puede ser un laboratorio para el mundo porque se encuentran todo tipo de realidades, diversos, ¿no? Y un par de ejemplos son los rangos de altitud que tenemos, de 0 metros en las costas hasta 6.746 metros por el nivel del mar, ¿no es cierto? Los grandes nevados. Rangos de precipitación, desde prácticamente 0 en la costa principalmente de Perú y norte de Chile, hasta 9.000 milímetros año. Ahí no llueve, sino chorrea el agua. Prácticamente es en la zona de Colombia. Si hay amigos de Colombia saben que esa es la realidad así. En los Andes tenemos la mayor cantidad de agua per cápita, ¿no? Este es un gráfico que compara la cantidad de agua por persona respecto al promedio de Sudamérica, Centro y Norteamérica, Asia Occidental, Europa, al promedio mundial. Tenemos casi 3.5 veces el agua del promedio mundial. Pero lamentablemente ese agua no está accesible para todo. Esta diapositiva siempre es presentada por la Autoridad Nacional del Agua, quien es que administra el agua en el Perú, y lo que nos muestra es que, por un lado, en la vertiente del Atlántico tenemos el 98% del agua que se produce en Perú, y en la vertiente del Pacífico tenemos el 65% de la población que vive en Perú y solamente el 2% del agua que produce el Perú. Entonces, la gente está donde no hay agua. Y no solo eso. Por ejemplo, en Lima, nosotros, los 9 millones de personas que vivimos en Lima, dependemos de 3 meses de lluvia en la parte alta, en el mejor de los casos, 4 meses. Y entonces, en los meses de lluvia tenemos abundante agua, y en los meses donde no llueve, o los más críticos, septiembre, octubre, los tiempos, los ríos están secos, no hay agua. Pero no solo la gente está concentrada en la costa, sino también está concentrada en las partes altas, sobre los 2.000 metros o 3.000 metros, como es el caso de La Paz, ¿no? Como es el caso de Cusco, Bogotá, un poco más bajo, Quito. Son ciudades bastante grandes que demandan agua, ¿no es cierto? Pero también tenemos poblaciones, las poblaciones campesinas, que tienen sus usos productivos y que demandan agua en las partes. En todas las partes de la cuenca se demanda agua. Tenemos un conocimiento tradicional y tecnologías para el manejo y gestión del agua en estos territorios. Ahora más que nunca todo el mundo está volviendo a valorar esto. Ahora en estos tiempos de cambio climático todo el mundo está volviendo a revalorar estas tecnologías. Ha sido una tecnología que ha logrado combinar el ecosistema con sistemas productivos para la población. Una vez hecho un breve repaso de las condiciones principales en los Andes, les voy a mostrar cuáles son los drivers o los impulsores, las fuerzas que están moviendo los Andes en relación al tema del agua. Por un lado,
la urbanización. Un aumento drástico de la población urbana, ¿no es cierto? Lo que hace es que se concentre la demanda. Ciudades como Lima, ¿no es cierto? Este es un cerro, por si acaso, que hasta la punta está poblado, ¿no es cierto? Y así como Lima, hay ciudades tan grandes con poblaciones más de 5 millones en toda la región andina, ¿no? ¿Cómo dar agua a 9 millones de personas concentradas en un territorio tan pequeño como es Lima y en zona desértica? Acá lo que podemos ver rápidamente es cómo nuestra población urbana ha ido creciendo y nuestra población rural ha ido disminuyendo, y cómo acá en tan poco tiempo se ha multiplicado la población de Lima. Es una consecuencia de esto. Entonces, hay un proceso de urbanización fuerte, muy fuerte, que lo que hace es concentrar la demanda, y concentrar la demanda significa mayores esfuerzos para satisfacer esa demanda. Otro driver son los tratados de libre comercio o los proyectos de agroexportación, ¿no? Esta es una foto en el norte del Perú. Prácticamente el desierto, un arenal, se ha convertido en una zona verde. Se ha traído agua del Atlántico, se ha hecho trasvases, ¿no es cierto? Se ha irrigado los desiertos y se ha empezado a sembrar hortalizas para exportación. Esto demanda una cantidad significativa de agua solamente para la producción, pero también las hortalizas como el espárrago, los pimientos o las alcachofas, que se producen principalmente en el norte, las uvas, las paltas como principales frutales, lo que hacen es, tienen mucho contenido de agua. Por ejemplo, los espárragos, más del 95% del peso del espárrago es agua. Eso significa que cuando enviamos a Estados Unidos o a Europa los espárragos, estamos enviando agua en grandes cantidades. Otro driver que es importante, y luego vamos a ver por qué es importante y está muy relacionado al tema del agua, es el cambio de uso de la tierra o la degradación, ya sea de los bosques altoandinos, el cambio de uso de los pajonales a pinos, el cambio de uso de los pajonales a agricultura, o simplemente el sobrepastoreo, ¿no? La capacidad del cambio de uso que genera la degradación del sobrepastoreo. Otro driver que es significativo es la minería, ¿no? Este es el cambio en el paisaje que ocurre con la minería. Son puntuales, sí, son áreas pequeñas, sí, pero son muchas. Entonces, en el conjunto sí tienen un impacto, ¿no? Nosotros sufrimos mucho lo que es el cambio, el fenómeno del Niño, ¿no? Acá algunas estadísticas de cómo significa el porcentaje del PBI, las pérdidas o los daños generados por el fenómeno del Niño. El más perjudicado, el 97, ha sido Ecuador, casi el 15% de su PBI en pérdida. Es algo bastante considerable. En el Perú casi el 5%, casi 2 veces el presupuesto nacional de educación, ¿no? Y esto tiene una frecuencia, cada vez se hace más seguido. Y finalmente, un problema más, el cambio climático, que todos estamos conversando ahora, ¿no es cierto? Que sin embargo todo el mundo está enterado de que hay un cambio climático, pero en realidad no sabemos lo que está pasando con el cambio climático. Tenemos más incertidumbres que certezas, y ahora les voy a explicar por qué. Estas son unas imágenes que muestran cómo va a ser el cambio, las proyecciones en el cambio de temperatura, ¿cierto? Y lo que vemos es que en promedio lo que dicen se va a incrementar la temperatura en 2 grados centígrados, entre 1 y 1.5 y 2 grados centígrados en la costa, de acá a 100 años, y eso va a significar el doble
o el 2.5 veces el incremento de la temperatura en las partes altas, en los Andes. Eso significa que se espera entre 4 a 5 grados de incremento de temperatura. Y lo que vemos acá, este mapa, estos son promedios de 18 de los modelos del IPCC, los modelos estos que están modelando cómo va a variar el cambio climático, ¿no? Esto es un promedio de esos de 18 modelos de los 21 que tiene. Y de esos 18 modelos, lo que indica este mapa es cuántos de ellos están de acuerdo en que sí va a haber una variación de la temperatura. Y todos están de acuerdo, por eso es un solo color todo esto, el color plomo, indicando que todos los modelos están de acuerdo en que sí va a haber un incremento de temperatura. Y ese incremento de temperatura lo que va a generar es un desplazamiento vertical de los ecosistemas. Están desapareciendo las nieves, los páramos, las punas van a empezar a subir el nivel, los bosques, bueno, ya no tenemos tantos, ahora son zonas de cultivo, van a seguir ascendiendo. Ustedes si conocen Bolivia o Cusco, el sur del Perú, ya muchas zonas de pajonales ahora se están sembrando papa, ¿no es cierto? Hay un ascenso de esos ecosistemas y al ascender estos ecosistemas se pierden estas propiedades hídricas de estos ecosistemas que les voy a contar más adelante. ¿Y por qué incertidumbres? Incertidumbres respecto a la precipitación, ¿no? Todos decimos que no va a haber más agua, el agua se está acabando, que cada vez hay menos agua, que la guerra del agua, pero sin embargo los datos y los modelos lo que nos están indicando es que realmente no se sabe qué va a pasar con la precipitación, ¿no? Las proyecciones que hacen, lo que dicen que va a haber una variación entre más y menos 10% en toda la parte de los Andes. Y eso significa, no es tan significativo respecto a la cantidad de agua que cae en estas zonas. Y volviendo a este gráfico de qué modelos están de acuerdo y qué no, vemos más bien la mayor parte blanca. Eso significa que entre los modelos no hay mucho acuerdo de lo que va a pasar con la precipitación en toda esta parte blanca, que es la mayor parte de la región andina. Por eso decimos que el cambio climático relacionado al agua tiene todavía muchas incertidumbres que nosotros realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ahora lo que les quiero hablar es sobre estos servicios ecosistémicos que tienen que ver, que son la fuente del agua y cómo la gestión de estos servicios ecosistémicos permite que nosotros podamos abastecernos de manera regular y adecuadamente de agua a nuestra población. Para hablar de los servicios ecosistémicos vamos a hablar de dos cosas, ¿ya? Primero vamos a hablar de lo que es el rendimiento hídrico. Nosotros le llamamos la fábrica y está relacionado con la generación total de agua que una cuenca puede dar, ¿no es cierto? Y eso está en función de la precipitación horizontal y vertical, que son estas dos, y de la tasa de evapotranspiración. Entonces, con la precipitación depende de los procesos climáticos, es un proceso que tiene mucha variación, pero que en el tiempo no se puede demostrar si está aumentando o está disminuyendo. Y en la tasa de evapotranspiración sí depende del tipo de uso del territorio. Entonces, cuando nosotros vemos un pajonal en la parte alta, que es reemplazado por cultivos de papa, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que estos cultivos evapotranspiren más agua que este pajonal. Por lo tanto, el rendimiento hídrico de esta cuenca que ha sido intervenida o cambiado de uso con papa, lo que va a hacer va a tener menos agua en rendimiento que esta. Y si en vez de papa le reforestamos con pinos o una especie ya sea exótica o nativa de rápido crecimiento, lo que estamos haciendo es bombeando más agua a la atmósfera y por lo tanto sacando el agua de la cuenca. Y cuando comparamos entre esta y esta, lo que vamos a ver es que esta cuenca con Ichthys en estado natural, con Pasco en estado natural, es mucho más eficiente en rendimiento que esta cuenca. Y
Yo les estoy contando estas cosas, pero ¿qué tiene que ver eso con la gestión y con las políticas? Tiene que ver mucho. Muchas políticas en Perú lo que están promoviendo es proyectos de cosecha de agua y están metiendo pinos en reemplazo de los pajonales, ¿no es cierto? Son políticas que se van generando no sin un sustento técnico-científico, pero hay mucho, y no solo en Perú, es en toda la región andina que se van tomando políticas que no tienen realmente un sustento científico. Entonces, estas cosas tienen que ver con la gestión del agua. Y el otro servicio hidrológico, ¿cierto? Y el más importante, a lo menos para las costas del Atlántico y en general creo, porque también para el otro lado, perdón, para las costas del Pacífico, pero también creo que para el Atlántico es el servicio de regulación hídrica de la cuenca, o lo que nosotros le llamamos la esponja. La regulación es la capacidad natural o artificial que tienen las cuencas para almacenar el agua en la parte alta o en la parte donde llueve, para luego drenar hacia los ríos cuando no llueve, ¿no es cierto? Y los mecanismos, como vemos, son mecanismos de regulación artificiales. Todos conocemos los embalses, los reservorios, las lagunas, el represamiento de lagunas, etc. O los mecanismos naturales, como las aguas subterráneas, los glaciares, los humedales, los suelos de las punas principalmente. Esta foto siempre la pongo acá porque es bien ilustrativa. En este lugar, la última lluvia registrada ha sido en el mes de abril. Es del año pasado, es del 2012. En el mes de abril del 2012 se ha registrado la última lluvia aquí. Esta foto es del 13 de octubre del mismo año, casi 6 meses después, y lo que vemos es que el agua sigue drenando a lo largo de todo el riachuelo, sigue drenando agua hacia la fuente, y de esa manera se van formando los caudales de estiaje. Ese es el proceso de regulación natural que tienen las cuencas. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo nosotros impactamos esos servicios ambientales, esos servicios ecosistémicos hídricos desde nuestra intervención. Por un lado, el impacto de la agricultura. Nosotros, cuando reemplazamos esos ecosistemas naturales con cultivos, lo que estamos haciendo, estamos incrementando la evapotranspiración, ya les he explicado esto, por lo tanto, el rendimiento en esta cuenca va a bajar, ¿no es cierto? Y si vemos, esta es una cuenca, la cuenca roja, es la cuenca donde ha habido el cambio de uso de pajonal a cultivos, y lo que vemos es que el rendimiento de agua siempre está por debajo de la cuenca natural. Pero también lo que está afectando es sobre la regulación hídrica, sobre la capacidad de infiltración. Los suelos ya han perdido cobertura, se han expuesto, los suelos se han expuesto al sol, a las inclemencias del clima, y han perdido y pierden toda su capacidad de retención de agua. Y por esa razón pierden la capacidad de regulación hídrica de la cuenca, ¿no es cierto? Y acá vemos, en esta cuenca que se ha cambiado el uso, vemos caudales muy altos, que generan incluso o desastres en época de lluvia, y caudales muy bajos en época de estiaje. Y si vemos la otra cuenca, es una cuenca mucho más regulada. Está diciendo que almacena más agua, en el caudal no hace muchos picos, y eso que almacena agua significa agua para épocas de estiaje. Y eso también ya les he hablado, el impacto de la forestación con pino. Lo que hacen los pinos es bombean el agua del suelo donde está almacenada, quitan el agua y por lo tanto el rendimiento baja. Y esto es lo que vemos. Esta cuenca de abajo es la cuenca con pinos, esta es la cuenca con estado natural. Se pierde, en algunos casos hemos visto que los pinos han llegado, comparando dos cuencas, una natural y una con pinos, hemos visto que en la cuenca con pinos ha habido hasta 60% menos de agua que en la otra cuenca, ¿cierto? Pero sí son buenos reguladores los pinos, ¿no? Esto porque es importante,
porque también tiene que ver con políticas y con gestión. Si nosotros estamos en una cuenca donde llueve bastante, donde hay buena precipitación, entonces una buena práctica será poner pinos para mejorar la regulación. Pero si estamos en una cuenca como las que tenemos acá en Lima, donde las precipitaciones son en promedio 800 milímetros, poca agua, y ponemos esto, lo que estamos haciendo es quitar más agua que lo que necesitamos. ¿Y qué pasa con el cambio climático? Con el cambio climático, en realidad, lo que vemos es que, lo que estamos seguros es que la evapotranspiración va a aumentar por el aumento de la temperatura. No sabemos qué va a pasar con la precipitación, ¿no es cierto? Entonces, hay más dudas sobre el rendimiento hídrico en cada cuenca. En la regulación hídrica, lo que esperamos es que la capacidad de retención de los suelos por la mayor temperatura pueda haber un proceso acelerado de la materia orgánica que está en los suelos y por lo tanto se pierda su capacidad de retención del agua, pero todavía con muchas dudas para seguir investigando sobre esto. Entonces, con respecto al cambio climático tenemos más dudas que certezas en lo que va a pasar con el agua. Finalmente, estas dos láminas. La pregunta planteada entonces, ¿el cambio climático es la principal causa de la disminución de agua que percibimos? Por un lado, hemos visto que la demanda de agua está creciendo muy fuerte, que nuestra percepción está más basada en observación de caudales que en observación de lluvias, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dirán, oye, yo cuando salgo al campo, cuando converso con un agricultor, siempre me dice que hay menos agua, que antes había más agua. Sí, pero también la demanda ha crecido mucho, los ecosistemas se han degradado un montón y por lo tanto están regulando menos. Entonces, esas son causas por las que no hay agua, pero la lluvia sigue siendo la misma. El deterioro de cuencas hidrográficas y ecosistemas afecta la capacidad de regulación y por lo tanto los caudales en época seca. Variabilidad climática, nuestra memoria es muy corta, ¿no es cierto? Hace 2 semanas estábamos en Cusco, viendo lo que es la laguna de Piuray, la laguna que abastece de agua a la ciudad de Cusco, y entonces para este año la laguna había tenido un nivel bien alto, ¿no? Había llovido bastante y la laguna se había llenado, que no pasaba hace 20 años. ¿No? Como no pasaba hace 20 años, los agricultores habían empezado a sembrar alrededor de la laguna y producían ahí bastante. Pero ahora empezó a llover bastante, la laguna retomó su nivel y ha inundado todas las chacras. Claro, culpa del cambio climático. Preguntando un poco más, un agricultor dice, no, hace 20 años la laguna estaba incluso más alta y hace 30 años también había ese nivel. Entonces, en un ambiente de alta variabilidad, nosotros, nuestra memoria es muy corta y todos estamos echando la culpa al cambio climático. Pero no queremos decir que el cambio climático no es un problema. Sí es un problema, indudablemente es un problema muy serio para los Andes, pero creo que no debería esconderse problemas estructurales que están pasando con el agua, ¿no es cierto? Muchos agricultores dicen, el agua está disminuyendo, pero no se dan cuenta que están haciendo un mal uso de sus ecosistemas, ¿no es cierto? Muchos políticos pueden decir que los problemas de agua es un problema de cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, que el cambio climático, que sí es un problema adicional, que no esconda los problemas estructurales relacionados al tema del agua, ¿no? El cambio climático es una señal adicional que puede aumentar el estrés hídrico, no la principal. No echar la culpa al cambio climático de todo lo que pasa. Hace falta estudiar muchos temas que no los tenemos claros sin cambio climático, no podemos decir cómo cambiarán con cambio climático. Y finalmente, en los Andes tenemos mucha experiencia de gestión de manejo de recursos hídricos. Hemos estado manejando, tenemos tecnología ancestral que más que nunca está siendo tomada en cuenta ahora. Los agricultores viven en los Andes, viven sobre 4.000 metros, en todos los Andes, saben afrontar esta variabilidad climática
¿no es cierto? Entonces hay mucho conocimiento que se puede hacer. Yo creo que la vez pasada veíamos un proyecto de adaptación al cambio climático en las alturas de Cusco y veíamos cómo la gente, a los que queríamos ayudar, están mucho más capacitados para adecuarse al cambio climático que nosotros los que estábamos en otro sitio, ¿no? Entonces, el cambio climático sí es un problema, no es el principal, es algo más, y lo que sabemos hacer con el agua lo tenemos que seguir haciendo mejor y a mayor escala.